Voy a empezar a grabar antes de que se me olvide. Bien. Bueno, como les había dicho el jueves, hoy arrancamos oficialmente con la unidad 2. La unidad 2 tiene varios componentes. Y les había mencionado también que la idea era que empezaran a explorar como los requerimientos de capacidad de diferentes servicios. Y habíamos hablado un poco como de los distintos, de cómo se clasificaban algunos de esos servicios. Dentro de los temas que aparecen como la unidad 2, está el concepto de throughput de la red, está el concepto de retardo, jitter, pérdida de paquetes, se habla de reuso de capacidad y se habla de capacidad de canal. Aquí vamos a mencionar varias cosas. Les voy a mostrar unas definiciones muy básicas y les voy a mostrar una pila de protocolos de una red móvil, simplemente para mirar un poco cómo es el tema de la relación entre algunos de estas definiciones. Para esto debemos ubicarnos un poquito en lo que es el nivel de aplicación de la pila TCP/IP para poder, digamos, hacer la relación entre algunas de estas definiciones. Entonces vamos a empezar a mirar algunas de estas definiciones. Permítanme, yo comparto la pantalla. Voy a mencionar solamente 3 definiciones muy básicas. La primera, por supuesto, es throughput. Esa es como la definición más utilizada para definir el rendimiento de una red de datos. Sin embargo, se me fue una cosa que no era de aquí. Pero bien, si ustedes miran en este momento cualquier aplicación de estas de análisis de velocidad, fast.com o cualquiera de ellas, esa aplicación les va a dar una velocidad. Esa velocidad que les da esa aplicación es el throughput, que es básicamente la velocidad en el nivel físico. O sea, es una velocidad que se mide o en el puerto de un enrutador, o en el puerto de un computador, o en el puerto a la salida de un módem, o es el dato que me arroja una de estas aplicaciones tipo, como les digo, tipo fast.com o tipo, ¿cómo es que llama la otra que es muy utilizada? Ya se me olvidó. Speedtest.net. ¿Cuál? Speedtest. Speedtest, exactamente. Pues cualquiera de esas, lo que les va a dar a ustedes como resultado es el throughput. O sea, si yo hago un speed test aquí, por ejemplo, desde mi celular, utilizando la red Wi-Fi de mi casa, me está dando en este momento supuestamente 50 megabits por segundo. Bueno, 49. Un jitter de 5 milisegundos y un ping de 26 milisegundos y un porcentaje de pérdida de paquetes
teóricamente del 0%. Ahora, hay un término que apareció un poco más recientemente. Cuando digo más recientemente, tampoco es que sea muy poquito tiempo, estamos hablando de unos 10 años, tal vez más, que es el concepto del good put. El good put es la velocidad neta en el nivel de aplicación, asumiendo que no hay congestión entre puntos finales. Y digamos que en teoría el good put y el throughput deberían ser muy cercanos. En la práctica esto no es cierto, porque cuando le sumamos los 7 niveles del modelo OSI, pues entonces cada nivel le adiciona un overhead a la información. De tal manera que al final el good put, en las mejores condiciones posibles, puede ser alrededor del 75% del throughput. En algunos casos puede ser apenas el 60% si hablamos de una red móvil. Ya les muestro por qué. Y si el enlace no es muy bueno, o sea, si la ruta está congestionada, si hay pérdida de paquetes, si hay muchas retransmisiones, entonces el good put y el throughput pueden diferir muchísimo. Y ahí hay toda una discusión porque, por supuesto, al usuario final, pues le resulta más interesante el good put, que es realmente, o sea, a mí cuánto me están entregando real de tasa de transmisión. Para los operadores, por supuesto, es más interesante el throughput, porque eso nos lleva a otro concepto que no lo tengo aquí en estas diapositivas, que es el concepto del reuso. Y es los operadores, por un tema de simple y llanamente costo, tienden a reutilizar la capacidad de canal con muchos usuarios. Es decir, un canal de 10 megabits por segundo lo pueden usar 10 usuarios a los cuales se les están entregando supuestamente 10 megabits por segundo a cada uno. ¿Cuál es un poco el juego con esto? Que esos 10 usuarios no van a estar usando los 10 megabits todos al mismo tiempo. Segundo, la forma como se comporta el tráfico de las redes en general, de las redes de datos y de Internet en particular, hace que incluso si esos 10 usuarios estuvieran haciendo uso de la red al mismo tiempo, probablemente no percibirían un deterioro muy grande del rendimiento, del throughput de la red, ni mucho menos del good put. Así estuvieran haciendo un reuso de 10, a veces el reuso es mayor, o muchas veces el reuso es mayor. Y en últimas, a lo que se juega el operador es a que hay momentos de alta congestión, hay horas pico, en las cuales los usuarios posiblemente sí van a percibir el deterioro de la velocidad. Van a percibir que se deteriora el good put y que se deteriora el throughput. Pero usualmente esos son, digamos, momentos del día muy particulares, suelen no ser demasiado extensos, a veces 1 hora al día, si uno está muy de malas puede que 2, pero raras veces, digamos, excede un cierto periodo de tiempo. Entonces a lo que se juega un poco es también a no tener canales ociosos por los que hay que pagar. ¿Cuál es el tema? Nosotros le pagamos al operador, usemos o no usemos la red. Al igual, el operador le está pagando a un tercero, a un proveedor de estos de redes transoceánicas, por ejemplo, use o no use la red. Entonces, al operador le interesa muchísimo tener un reuso alto, porque eso le garantiza que
la red por la cual él está pagando pues va a estar en uso el mayor tiempo posible. Y de esa manera pues se reducen esos tiempos ociosos que pueden tener las redes y que tienen un costo. Ese es un tema que tiene que ver con el reuso y que obviamente va a afectar el goodbot. Ahora, si yo tengo mucha congestión en un nodo, si el operador tiene mucha congestión en un enrutador de borde o en un enrutador de núcleo, eso también va a afectar el goodbot. Entonces es un poco jugar con todas las variables, y de lo que un poco se va a tratar este capítulo es de, bueno, cómo jugamos con esas variables para que en últimas la percepción del usuario sea adecuada. Allí aparecen otros dos términos. De esos dos términos vamos a hablar un poquito más adelante, que son la calidad de servicio y la calidad de experiencia. Ambos términos son términos subjetivos, absolutamente subjetivos. Hay incluso un par de recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que define claramente cómo se mide. La diferencia fundamental entre uno y otro es que en el caso de la calidad de servicio se puede hacer claramente un mapeo entre la percepción del usuario y la tasa de errores que aparece en la red. La tasa de tramas en error o la tasa de bits en error. Ahorita hablamos también un poco de eso. En la calidad de experiencia es bastante más difícil hacer ese mapeo, porque calidad de experiencia, como su nombre lo dice, es cuál es la sensación que percibe el usuario acerca del servicio. En la calidad de servicio, digamos, hay unas métricas. Ahí, si es una transmisión de voz, entonces, digamos, lo que se le dice al usuario es: usted dígame en qué momento empieza a percibir, por ejemplo, que la voz se empieza a volver ininteligible o que se interrumpe mucho. Lo mismo con el video, es en qué momento usted empieza a percibir que la calidad del video ya empieza a ser como mala, o sea, que las interrupciones ya como que no dejan ver bien ese video, o que aparecen muchos puntos negros en la pantalla. Entonces, eso se traduce a un indicador cuantitativo. Mientras que en calidad de experiencia, pues aparecen como muchos elementos adicionales que hacen que ese mapeo sea un poco más difícil. Y todo está relacionado con lo mismo, con estos parámetros de throughput, goodput, tasa de error y demás. Como dice aquí, la diferencia fundamental entre el goodput y el throughput es que en el throughput se miden todos los datos, sean datos útiles o no, mientras que el goodput se centra solamente en datos útiles, o sea, solamente, como les decía ahora, datos en nivel de aplicación. Y las mediciones de throughput usualmente pues no miden cuántos datos están pasando por allí. No saben si esos datos son retransmisiones, son datos que no son útiles, es decir, que son overhead de los protocolos, etc. Voy a mostrarles la otra diapositiva que les iba a incluir, que no la tengo en esta presentación, sino en la siguiente. Denme un segundito para mirar ese detalle. Profe, una pregunta. Entonces, cuando las operadoras nos dicen que nos aseguran cierta velocidad en datos, utilizan ese throughput, ¿no? Sí, O sea, y, ¿eso no sería como un hueco legal? ¿O lo pueden utilizar para huecos legales? Igual que cuando uno le dice no sé cuántas megas, pero no mega, escriben mal el mega B con la mayúscula y son con B minúscula. sí, esos son huecos legales. Incluso si ustedes miran los contratos o los términos y condiciones de los contratos de conexión con su operador de red de hogar, una de las cosas que seguramente van a encontrar es que les dice: mire, usted tiene contratado, qué sé yo, 30 megabits por segundo, pero lo que yo le voy a garantizar es tanto. O sea, lo que me están diciendo allí es: si usted me está contratando 30,
pero yo no le puedo garantizar los 30 en todo momento. Le voy a garantizar un mínimo. Y como están escritos esos contratos y como está la normativa en la mayoría de los países, eso significa que mientras ellos garanticen ese mínimo, están absolutamente cubiertos y uno como usuario no puede reclamar. Es más, si ellos en algún momento no garantizan ese mínimo, uno les tiene que probar que ellos no garantizaron ese mínimo durante cierto periodo de tiempo para que ellos puedan, para que ellos estén obligados a responder, bien sea devolviendo plata o algo por el estilo. Porque mientras tanto, ellos se curan con eso y juegan precisamente con el reuso. Entonces, mientras no se bajen de ese mínimo, ellos básicamente están cumpliendo con el contrato. Uno dirá, bueno, pero es que eso es muy injusto, yo estoy pagando por 30 megas, Pero pues el tema es que eso implica unos costos. Entonces, digamos, el juego es, usted quiere un servicio barato, pues aténgase a que no le voy a poder garantizar todo el tiempo sus 30 megas. Si usted quiere que yo le garantice todo el tiempo sus 30 megas hasta un determinado punto, es decir, usted quiere que yo le garantice los 30 megas hasta un data center por allá en Estados Unidos, con mucho gusto, le vale, qué sé yo, 1.000.000 de pesos mensuales. Por eso también los costos en los accesos a Internet de las redes hogar y de las redes corporativas son distintos. O sea, no es solamente por un tema de estratificación que tenemos aquí en Colombia, que es uno de los factores que afecta el precio, sino también por un tema de cuáles son los parámetros mínimos garantizados, los acuerdos de nivel de servicio. En el caso de una red como la de ICESI con su proveedor, o la RUAF, porque nosotros lo contratamos en el acceso a Internet a través de la RUAF, lo hacemos, tenemos unos acuerdos de nivel de servicio. Eso significa, pues, pagamos una plata más, pero le podemos exigir al proveedor que nos dé unos mínimos que los establecemos nosotros o los acordamos con el proveedor y que se están monitoreando constantemente. Mientras que uno en la casa, por un lado, no tiene un monitoreo constante, o sea, yo no tengo un MRTG aquí monitoreando la red permanentemente. Por otro lado, el acuerdo de nivel de servicio es el que me da el operador, no es el que yo le exijo al operador. Y el operador lo que me dice es, mire, este es el acuerdo de nivel de servicio para todos los usuarios residenciales. Usted verá, lo toma o lo deja. Esa es la opción. Entonces, esas son como las diferencias fundamentales. Y eso, por supuesto, incide en el costo. Bien, les quería mostrar particularmente esta diapositiva porque estos son los 3 primeros niveles de una red típica, de una red móvil típica. En este caso, la 5G, pero la 4G es igualita y la 3G es idéntica. O sea, aquí no hay ninguna diferencia. Entonces, fíjense en primer lugar que tenemos un nivel físico, que es donde vamos a medir el throughput. En este nivel físico vamos a tener mapeados una cosa que llaman canales de transporte. Luego vamos a tener un nivel de acceso al medio propio de la red celular. Y luego vamos a tener algo que se llama el Radio Resource Control. Ellos aquí lo llaman nivel 3, pero si nosotros mapeamos esto contra el modelo OSI, esto todavía es nivel 2, porque encima de este RRC es que yo voy a poner ya la pila TCP/IP, o sea, aquí encima del RRC va IP y de ahí en adelante los demás. De tal manera que todo el overhead que introducen estos medios a través de estos canales lógicos, a través de este Radio Resource Control y demás, se ven reflejados hacia arriba. Y solamente esto es un overhead que puede ser del orden del 20 al 25% del tamaño total de trama.
Entonces, eso necesariamente me va a afectar el goodput. Yo puedo tener aquí un throughput muy alto, pero si solamente aquí en el nivel IP ya le estoy quitando un 20%, entonces 100 megabytes por segundo ya van en 80. Y si luego vamos subiendo y le quitamos los encabezados IP, luego le quitamos los encabezados TCP y luego le quitamos los encabezados del protocolo de nivel de aplicación, que sea HTTP o el que sea, pues lo que nos va a quedar es bien poquito. Ese es uno de los, digamos, de los temas que se viene discutiendo hace muchos años sobre cómo optimizar el tema de las redes de datos, porque esto también me va a afectar los retardos. Cuando medimos, por ejemplo, el delay, pues el delay se ve afectado por varios factores. El delay de una red se va a ver afectado por el tiempo de procesamiento entre enrutadores, por el número de saltos que hay entre enrutadores. Se va a ver afectado por el tiempo de proceso que le toma a cualquier dispositivo intermedio de la red, llámese switch, access point, etcétera, etcétera, en quitar encabezados y poner encabezados para reenviar ese paquete donde corresponde. Entonces, todo eso va sumando al retardo y por eso cuando en las redes de quinta generación o de sexta generación se habla de retardos inferiores a 1 milisegundo, pues no es tan simple, porque tengo que empezar a mirar los retardos en cada uno de los diferentes elementos donde hay una red. No sé si ustedes han jugado con una cosa que se llama el traceroute. Sí, profe. Sí, profe, muy divertido jugar con él. Si ustedes se fijan, cualquier cosa que uno vaya a hacer, con el traceroute me implica un montón de saltos. O sea, si yo voy a buscar la página web, es más, pueden hacer un experimento en este instante y es hacerle un trace a la página de ICESI. ¿Quién quiere hacer el experimento? ¿Ya lo hicieron? Profe, icc.co o icc.co. .edu.co. Miércoles lo hice mal. Se va por la local, la 192.168.1.154, que es mi getaway. Después llega tiempo de espera agotado por la solicitud. Ok, no me dejaron una parte, pero después hice un salto por medio de epm.net.com a la 200.13.248.9. De ahí ya llegó a una red 10.166.21.5. Sigue en el área en la 1044, 1011. Uy, se demora bastante. Está haciendo bastantes saltos. Después otra vez hace un enrutamiento estático por EPM, pero esta vez lo hace por la 200.24.33.296.
Y no sé, se demoró mucho, profe. O es que toda esa es la ruta para ir hasta ICESI. Probablemente esa es la ruta desde donde vos estás para llegar a ICESI. Qué ruta tan larga, profe. Ya bastantes milisegundos. ¿Cuánto te da de retardo? Hasta ahora vamos 28 milisegundos. Ujú. No, y ya en 28 ya cogió la ruta local, dice si la 190.216.141.10. Ella cogió una local, dice sí. Otra vez, hay tiempos de espera agotados, no sé por qué. Y si a partir del salto se empieza a acomodar timeouts. Sí, ya empezó a dar timeouts, timeouts. Y llegó ahora a la 10.154.16. Pero sí, ahí está, ya está devolviéndose, profe. Se Pero, demoró 28 milisegundos en ir a este ICES y ahorita se está devolviendo. ¿alguien más lo hizo? A mí me tocó instalar una cosa adicional, pero lo está haciendo en este momento. A mí me salió en 10 saltos con una ruta más exótica que el diablo. Profe, a mí ya para los 30 saltos. No sé si es porque estoy en Popayán. No sé cómo sea esa cuestión. Finalmente, ¿Me dejas compartir pantalla? ¿Te muestro, profe? mm, No, ni idea. dale. Estamos ahí. Todavía está demorando. Pero ahí sí se alcanza a ver que sale de mi red hacia lo que son redes ya privadas, la red, el internet. Aquí vuelve a una red local y aquí ya ¿Tu, otra vez vuelve. tu operador de redes une? Digo, digo una. ¿Digo? Ajá. Sí, digo uno. Ah, por eso este es un DISLAM, este ADSL 2 es un DISLAM de un Tigo. Por eso es epm.net. Y no, pues todavía no ha resuelto. Como te dije, ya para los 30 y todavía no ha resuelto por completo la ruta. Yo lo hice y no me la resolví en 30. ¿Cuánto te resolvió? Pues ya, ya dejó la pantalla. A mí todavía sigue y sigue y sigue y sigue. En cuánto lo hizo Santiago? No ha terminado, no sé. Ah, Creo que hace 30 hops máximo, pues este trace route y no sé si encuentra rápido hasta el décimo y luego empieza a hacer timeouts de esos 3 puntos. Sí, profe, yo desde la iteración 18 ya time out, time out, time out. Me está pasando Y por llega hasta el 30. costanet.com.co. ah, qué bien. ¿Alguien sí lo resolvió? Mm, Profe, pero el domain icesi.co igual pertenece a ICESI, ¿no? no, no estoy seguro, no sé. No sé si alguien tuvo la precaución de tomar ese Ah, dominio, porque en principio no, o sea, podría pertenecer a cualquier otro. pues yo pues hice hasta ping con icesi.co y profe igual da el time out. O sea, como que Pues Icesi.co, redirección a icesi.edu.co. Ah, ok. Ah, entonces si alguien tuvo la precaución de comprar el dominio alguna vez. Pero, profe, como que, digamos, esa tracer root o cualquier ping que se haga ICESI, llega a ICESI, pero después ya no lo devuelve.
No sé por qué. Pues no sé, profe, la última IP que se muestra es una que dice 10.254.16.62. Sí, esa misma me salió ahí y yo pensé que era un Y intento ya también de lo local para salir a me la muestra la red. 62 y antes de esa la 61 y antes de esa hay dos timeouts. Sí, no tengo ni idea Esa por es qué. la, esa es la última que me aparece. Ve Javier, intentarle hacerle ping a icesi.edu.com. A mí no me lo resuelve. El estoy haciendo .edu.co. Ajá. Sí, por eso es que lo estoy haciendo. O sea, y primero va para un sitio que es yo no sé qué .costanet.com.co, luego No, una no, IP raras, luego pero dos no, DPM. pero no traceroute, sino ping. Porque es ¿A que ping? no resuelve ni los pings. Los pings Ya. también están en timeouts. Pero los pings es porque están bloqueados por el firewall. Ah, ok. Ah, ok. Profe, ¿no será por eso que también la traceroute no la deja? ¿Eso no 6MP? Porque pues, nos deja ver hasta cuando llega ahí como una red local Sí, y deja ver como la red. probablemente es el último enrutador del proveedor antes de llegar a Porque, la red de ICESI, porque, que porque, debe profe, ser una 200 punto algo, que son las direcciones propias de ICESI. porque esa red 10, eso significa que hay un enrutamiento antes de llegar a una red local. Entonces, probablemente pueda ser ahí. Que ya no, ya el firewall Sí, lo quema puede ser porque y el trace utiliza el ping como herramienta para hacer el trace. Ahora pueden hacer el experimento con alguien que tenga IP6, probablemente Google. Seguramente si hacen un trace con Google les va a dar en un momentico. se fue por la 142, perdón, se fue por mi local, es mi getaway, la 92, 192.168.1.254. Me va a dar un timeout. Después otra vez EPM a la 200.13.248.9. Ahí ya salió internet por la 10.166.21.5. Está intentando resolver por routers. Ahí llegó a otra red de routers que es la 10.44.11.18. Sigue resolviendo entre esa misma red. Vuelve a un servicio de pm.net.co. Ya devuelve un IP 209.85 local. Se fue por una 108. El mío llegó a Google en 10 saltos, pero por puras IPv6. Sí, claro, que Google sí tiene IPv6. Profe, el mío llegó en 12, pero utilizaba IPv4. Es porque maneja los dos. Llegó a Llegó. Argentina. Pero fíjense, Ah, yo acabo de utilizar una cosa que llama Site 24x7 y sí llegó al host de ICESI, una dirección que es de ICESI, una 200.3.192, que ese sí es un servidor nuestro con seguridad. Que esas son direcciones propias de ICESI. profe, pero mira que ni con ping ni con traceroute resuelve. ¿Cómo? Eso sí se demoró 455 milisegundos en resolverlo y lo hizo en 30 saltos. Eso es para que se hagan una idea de cómo es esta vaina de... Le ayuda. No, y en principio una cosa que debería ser tan simple como llegar de un operador nacional a un servidor nacional termina dando vueltas por medio mundo. Si ustedes revisan las vueltas, van a ver con absoluta seguridad que esto pasa por servidores de Estados Unidos, de distintas partes del mundo, para llegar de aquí a allí. Profe, a mí me llegó una de Bogotá y eso que se supone somos sur de Colombia y llegó al centro.
súper chistoso. Porque posiblemente se fue por el NIC Colombia. Acuérdense que nosotros tenemos un punto de interconexión grande de Internet que está en Bogotá, que es el NIC Colombia. Entonces, eso es antes bueno, porque si se te va por el NIC Colombia, significa que el número de saltos va a ser un poco menor. Pues me pareció bajito al ver que era IPv4. 12 saltos en IPv4 con dos, entre ellos dos timeouts, es decir, que no dio tanta vuelta. Sí, pero fíjate que en el caso tuyo tiene que pasar, desde la red de tu casa tiene que pasar al menos por un DSLAM, Ujú. luego tiene que llegar probablemente a un enrutador de borde o a un enrutador principal del operador. De ahí lo tiene que enrutar o a un enrutador principal del operador, a la sede central del operador, o a la sede regional, probablemente Cali, si es Tigo Une, que es el que tienen por allá en la avenida Sexta Norte. Luego de ahí probablemente lo manda al NIC Colombia. De ahí lo devuelve a un enrutador del operador nuestro, del proveedor de servicio de ICESI, que no me acuerdo en este momento quién es. Y de ahí probablemente pasa a otro enrutador y de ahí finalmente a ICESI. O sea, 8 saltos en el mejor de los casos. Y eso suponiendo pues una cosa súper eficiente. Sí. Profe, ¿y esos saltos se da debido a protocolos de enrutamiento ya preestablecidos por los prestadores de servicio, ¿no? Sí, 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 Y ellos, porque la mayoría de los casos los operadores siguen configurando muchas tablas de enrutamiento fijas, o sea, muchas rutas fijas. pues ahí lo que yo sé es que se supone que pues, normalmente el tráfico que no es de la red local de uno siempre se va para el getaway, o sea, la salida de la red de uno, y ahí ya el proveedor le tiene que a uno solucionar. O sea, el enrutamiento muere. Cuando ya sale el router de uno, ya muere el protocolo de enrutamiento de uno. Sí, Profe, ¿y qué que ya no protocolo depende utilizan de uno. ellos? ¿Cómo? ¿Qué protocolos utilizan ellos? Porque eso ya no, obviamente no debe ser un RIP Sí, sí, sí. pero para hacer un RIP con tantos, ¿cómo hacen? O me parece que son una cantidad muy grande de nodos. No, lo que pasa es que depende, y de eso vamos a hablar también en esta unidad. Acuérdense, bueno, yo digo acuérdense, hay dos grandes tipos de protocolos de enrutamiento, ¿sí? El RIP en particular forma parte de la familia de lo que se llaman eh, protocolos de enrutamiento en intraredes, que es básicamente cuando yo no estoy pasando de operador a operador, sino que estoy enrutando dentro de un mismo operador. Cuando yo tengo que salir a otro operador, por ejemplo, cuando tengo que recurrir a uno de estos proveedores de capacidad internacional, allí normalmente entran en juego lo que llaman proveedores extra, operador o extra o interred, de los cuales en la familia TCP/IP hay uno que se llama el BGP, que es el Border Gateway Protocol, que es el que normalmente se utiliza, pero internamente el algoritmo de enrutamiento que utiliza BGP pues son los mismos algoritmos de enrutamiento, o sea, un RIP o un OSPF. Ya el tema es que, digamos que es un protocolo que está orientado solamente a buscar switches o enrutadores de borde. Y ahí tenemos que entrar a hablar de un tema, y es que ya hay una jerarquización de las redes, hay distintos niveles de las redes, o sea, hablamos de un nivel regional o un nivel a nivel de operador, es decir, mientras yo no me salga de la red de mi operador, yo estoy dentro de un mundo de enrutamiento, dentro de un esquema de enrutamiento. En el momento en que yo me comunico con alguien que está en otro operador, sin ir muy lejos, pongamos el ejemplo en Cali, Tigo Une,
Entonces, en ese momento ya hay que hacer otro procedimiento distinto. Y ya depende, si esos dos operadores están conectados, por ejemplo, al NIC Colombia, entonces el enrutamiento se hace a través del NIC Colombia y allí las tablas de enrutamiento son muy sencillas porque son simplemente datos que vienen del operador en Cali, van para Tigo, los mando por acá, listo. Y no me preocupo por nada más. Ya luego el enrutador de Tigo tiene que mirar esos datos a quién corresponden y cómo los enruta. Pero digamos, por eso se pueden utilizar tablas de enrutamiento fijas, o enrutamiento fijo en muchos de esos casos, porque son mecanismos muy sencillos. ¿Sí? O sea, lo que venga con este tipo de direccionamiento IP, yo sé que eso va para tal operador, se lo despacho todo a ese operador y ese operador internamente verá cómo lo reenruta. Ahora, si entre esos dos operadores existe un acuerdo de interconexión directamente, entonces probablemente no hay que pasar por el NIC Colombia, sino que entre esos dos operadores simplemente se reenrutan paquetes. Si definitivamente esos dos operadores ni están conectados al NIC Colombia, ni tienen acuerdos entre sí, entonces esos operadores lo que hacen es que le entregan esa información a un operador de mayor jerarquía y ese operador es el que se encarga de enrutar los datos. Y así sucesivamente. Hay al menos 3 niveles. Por eso, si ustedes miran en la literatura, a veces van a encontrar una cosa que se llama los operadores de nivel superior, sobre todo cuando se habla de IPv6. En el direccionamiento de IPv6 se habla de unas direcciones que están reservadas a los operadores a los que llaman un Tier 1, operadores de nivel 1, que son como esos grandes operadores que manejan las grandes interconexiones, canales fibras interoceánicas y cosas por el estilo, tipo Level 3, por ejemplo, u otro similar, o una AT&T. Entonces, dependiendo del nivel donde estemos, pues es que se maneja el enrutamiento. Bien, la última definición es una que no es tan común, pero es muy útil, sobre todo cuando vamos a hablar de congestión, de manejo de congestión. Se llama el producto ancho de banda retardo, producto retardo ancho de banda, en inglés es Bandwidth Delay Product. Como su nombre lo indica, es el producto de la capacidad del enlace, medido en bits por segundo, y el retardo de ese enlace, o el round trip time, medido también en segundos. Y ese resultado es básicamente, o sea, fíjense que estoy multiplicando bits por segundo, estoy multiplicando por segundos. Entonces el resultado son bits o bytes. Y lo que significa ese producto ancho de banda retardo es cuál es la cantidad máxima de datos que puede haber físicamente en la red, físicamente en el cable, en un momento determinado. Es decir, cuántos datos puedo transmitir antes de esperar que llegue un reconocimiento, una ACK. Esta es una métrica que está muy orientada al funcionamiento del protocolo TCP, sobre todo para lo que es el manejo de congestión en TCP. Digamos que aquí la regla general o la razón por la cual se desarrolló esta métrica de ancho de banda retardo es como lo que llaman los gringos una rule of thumb, es como una regla básica de cuántos datos debo mandar antes de esperar a que lleguen los reconocimientos, para que uno, no se me saturen los buffers de los enrutadores intermedios, y dos, pues fluya mejor la información. Esto, como les digo, tiene que ver con una cosa que llama el Random Early Detection. De eso pues vamos a hablar mucho más adelante porque esto tiene que ver
con el control de congestión en TCP. Pero básicamente es como una de las métricas ideales para poder hacer un ajuste fino de una red, porque lo que me mide es el comportamiento de salto a salto, ¿sí? Y me permite entonces afinar muy bien una red dependiendo de las características de la distancia de la conexión, del ancho de banda de la conexión y de las características de los dispositivos intermedios. Aquí hay un tema y es que si vamos a esas grandes redes satelitales de las que hablábamos la semana pasada, que son redes que me permiten transmitir gigabits por segundo, pero en un satélite de órbita geoestacionaria, fíjense que el producto ancho de banda retardo de una red de esas es muy grande. Entonces, en ese tipo de redes, por ejemplo, los buffers de los enrutadores deben ser suficientemente grandes para que el enrutador no empiece a botar datos, básicamente, mientras el usuario sigue enviando datos porque pues, la red le aguanta. Es decir, pues, entonces, a estas redes que tienen como esa característica que son bastante comunes hoy en día, las llaman Long Fat Network, como una red larga y gruesa, o sea, una red con mucho retardo, pero de mucha capacidad. Y hay una RFC, y aquí empezamos a hablar también de los RFCs, en este caso es la 1072, que considera que esta red tiene, bueno, aquí creo que hay un error con los 105 bits, realmente son 12.500 bytes. Hay un error con esos 105, ahí creo que faltan varios ceros. Pues si ese producto es mayor que 12.500 bytes, eso, digámoslo, en el IETF lo denominan una LFN. Y el tema es que en redes locales también podemos caer en esta categoría, sobre todo en redes grandes como puede ser la ICESI, en redes tipo campus, donde hay también una jerarquía. Tenemos unos switches de acceso, que son los que están en los edificios. Tenemos un switch de nivel 3, que es un switch de núcleo, que como nosotros tenemos enlaces de fibra óptica de 10 gigabits por segundo, entonces, si no están adecuadamente configurados esos switches de nivel 3, entonces podemos tener una condición de un ancho de banda retardo muy grande. Y ahí el ejemplo es 1 gigabit por segundo y un tiempo de ida y vuelta superior a 100 microsegundos, pues puede ser una LFN. Fíjense que si la conexión es mayor a 100 gigabits por segundo, que es bastante común en las redes ópticas hoy en día, incluso en Ethernet, entonces esa relación o ese producto ancho de banda retardo debería ser inferior a 1 microsegundo. Entonces fíjense que si estamos hablando de redes ópticas de gran longitud, de 100 kilómetros, cosas por el estilo, y a altas velocidades, pues hay que tener mucho cuidado con eso porque fácilmente podemos caer en una red con un producto ancho de banda retardo que se sale pues, de los parámetros convencionales y entonces le empiezan a considerar una LFN, lo cual empieza a generar una serie, digamos, de manejos a nivel de lo que es el protocolo TCP/IP. Bien. Esas son, como les decía, entonces, algunas definiciones básicas. Hay algunas otras definiciones, ya hablamos un poco del retardo. Bueno, hay otra definición que es un poquito más truculenta, que es el jitter. ¿Alguno de ustedes ha mirado alguna vez, han oído hablar del jitter? No, pero Bueno, péguenle una buscadita. Péguenle una buscadita en Google y me cuentan qué encuentran.
¿Ya lo encontraron? Dice que es una fluctuación del retardo a la variabilidad temporal durante el envío de señales digitales. Sí. Ahora, eso en cristiano. Pues sería cuando o sea, los retardos pues a ver, normalmente en una red los retardos serían más o menos parecidos, pues, porque funcionan, o sea, pues, los protocolos así lo manejan, pero el jitter sería como cuando hay un caso atípico y pues el retardo es mucho mayor de lo que debería ser, algo así sería. Algo así. ¿Alguien encontró algo distinto? Bueno, el jitter es una definición muy, muy, muy de nivel físico, que, como dice allí, tiene que ver con la variabilidad del retardo. Es decir, nosotros por un lado tenemos el retardo, que es simplemente cuánto se demora en ir y volver un paquete. Eso es todo. Pero el jitter tiene que ver con qué tanto se desfasa un bit del otro dentro del canal. Es decir, qué tan fluctuante es la variación del canal. En teoría, si yo tengo un canal que tiene una longitud de X metros, el retardo debería ser absolutamente fijo. Eso es como lo que uno asume, porque uno dice, bueno, la señal va a una cierta velocidad. En la práctica hay factores que hacen que ese retardo no sea fijo, sino que tenga una pequeña variabilidad. Esa variabilidad es el jitter. Y en el caso del nivel físico, ese jitter hace que se pierda, o sea, si el jitter es muy grande, lo que puede ocurrir es que se pierde la sincronización del receptor y simplemente se desconecta transmisor de receptor y básicamente se me cae el enlace. Entonces, en el nivel físico, el tema del jitter es bastante crítico y tiene que ver con lo que es la sincronización entre transmisor y receptor, independientemente de la tecnología. Todas las tecnologías tienen que tener mecanismos de sincronización entre transmisor y receptor para yo garantizar que el receptor siempre va a ser capaz de decodificar la información. Pero también tengo que garantizar que esa sincronización sea tal que el jitter no varíe dentro de ciertos parámetros. Ahora, ese concepto de jitter, si se lleva a los niveles superiores, ya no solamente al nivel físico y a un nivel de bit, que es donde originalmente surge, y digamos su definición más formal, una recomendación I2T, que es la G703, que es una recomendación que data o sea, viene desde los años 80 y se ha ido actualizando, pero la definición del jitter sigue siendo exactamente la misma. Si, como les decía, si nosotros llevamos ese concepto del jitter al nivel de aplicación, entonces el jitter tiene que ver con la variabilidad del retardo de los paquetes. ¿Ya? Y volvemos a lo mismo. Yo esperaría que si yo estoy a través de una conexión y, por ejemplo, si nosotros aquí ya tenemos esta conexión a través de Zoom establecida, digamos que yo esperaría que el retardo desde mi computadora hasta los computadores de ustedes
sea bastante estable, bastante fijo. Sin embargo, en la realidad y por la forma como funcionan las redes IP, ese retardo puede variar. Eso es el jitter llevado al nivel de aplicación, que es como lo vamos a manejar aquí. Es esa variabilidad del retardo de los paquetes en el nivel de aplicación. Ahora, ese jitter tiene mucho que ver con la calidad de servicio y con la calidad de experiencia. ¿Por qué? Porque en los sistemas o en los servicios que tienen algún requerimiento de calidad, o en los servicios de real time, que es el término que normalmente se utiliza y del que hablamos la semana pasada, yo no necesito que todo llegue exactamente en el mismo tiempo. Es decir, cuando nosotros hablamos de real time en sistemas de transmisión de datos, el real time no necesariamente implica inmediatez y no necesariamente implica que todo llegue exactamente sincronizado, pero sí significa que los retardos estén dentro de un cierto rango permitido, porque de lo contrario voy a empezar a tener pérdida de paquetes. Es decir, lo que hace un decodificador de video cuando empieza a ver que los paquetes que él está esperando se están retrasando más de la cuenta, es que los empieza a descartar. Porque él, para poder decodificar el video, necesita que todos los paquetes lleguen dentro de un cierto rango de tiempo. No tienen que llegar todos exactamente con la misma diferencia de tiempo, pero sí dentro de un cierto rango. Si se salen de ese rango, entonces pues ya no sirven, porque ya no se pueden decodificar, porque ya no se podría tener un video continuo. Entonces, el jitter va a afectar fundamentalmente esos servicios que son sensibles al retardo. O sea, esos servicios como el video, como la voz, donde si el retardo se excede un cierto margen de tiempo, entonces ya el decodificador no va a ser capaz de decodificar adecuadamente esa información. O lo que es lo mismo, puede que el paquete número 2 llegue después del paquete número 3. Y simplemente lo que hace el decodificador de video es que decodifica el paquete número 3 y descarta el número 2. En el caso de un protocolo como TCP/IP, perdón, el TCP es capaz de reorganizar paquetes. Sin embargo, cuando lo que utilizamos es UDP, que es el protocolo que se suele utilizar para transmisiones en tiempo real, no se reorganizan, precisamente por lo que les acabo de decir. En los paquetes de voz o de video, pues reorganizar los paquetes toma mucho tiempo y yo lo que necesito es ir decodificando los paquetes en la medida que vayan llegando. Y si alguno llegó tarde, sorry, pero se va, se pierde. Y entonces ahí entran dos paquetes. Entra más que el retardo, el jitter o la variabilidad del retardo. Es decir, a mí no me importa que un paquete se demore un segundo en llegar de donde estoy yo a donde están ustedes, siempre y cuando siempre se demore un segundo, o un segundo más o menos, un poquitico. Entonces, simple y llanamente, ¿qué va a ocurrir? Pues que ustedes me van a oír un segundo después de que yo hable, y es posible que uno de sus compañeros me esté oyendo hablar adelantado. Y si ustedes hacen el experimento de conectarse por un lado en el computador y por el otro lado a través de la red celular, posiblemente van a percibir un retardo de la voz o del video. Y eso no tiene ningún problema. Por lo que les digo, lo que interesa es que el retardo sea más o menos constante. Y luego viene el tema de la pérdida de paquetes, o el porcentaje de pérdidas. Normalmente cualquier decodificador de voz o de video tiene unos mecanismos de detección y corrección de errores que responden o que son capaces de recuperar bits perdidos. En algunos casos, paquetes perdidos, depende de la tecnología. Pero cuando ese porcentaje de pérdida de paquetes empieza a ser muy alto, la calidad se empieza a deteriorar. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a percibir que el video se congela, o que la voz empieza a distorsionar, o que empieza a verse de pronto el video a saltos o con pequeños puntos negros en la pantalla y cosas por el estilo. ¿Por qué se puede dar esa pérdida de paquetes? Esa pérdida de paquetes se puede dar por
por jitter. Entonces, cuando el jitter es muy alto, los receptores empiezan a descartar paquetes, entonces empieza a aumentar el porcentaje de pérdida de paquetes. 2, se puede dar por errores en la red. O sea, la calidad del canal de comunicación es mala, entonces se empieza a deteriorar. 3, por problemas de ancho de banda. Entonces, por problemas de ancho de banda, los paquetes empiezan a perder o a retrasar o a deteriorar por la restricción de ancho de banda, entonces igual. Y todo eso, una de las formas de medirlo es el porcentaje de pérdidas de paquetes. Y ahí vamos a encontrar varios indicadores, eso se les denomina los KPIs o los Key Performance Indicators. En redes vamos a encontrar distintos indicadores de calidad en ese orden de ideas. En el nivel de aplicación, el que me interesa a mí es el porcentaje de pérdida de paquetes. Yo necesito ver de todos los paquetes que me envían cuántos se están perdiendo y eso me da una idea general de la calidad de la red en términos generales, una idea de calidad de la red extremo a extremo. Si voy a medir en el nivel físico, entonces el KPI o el indicador de calidad es la tasa de bits en error, el bit error rate. Y ese bit error rate o ese parámetro de calidad de nivel físico usualmente suele estar asociado a las tecnologías específicas que utilicemos para conectarnos. O sea, la tecnología de acceso que utilicemos es la que nos va a determinar cuál es el bit error rate que esa tecnología en particular considera adecuado. Ahora, en términos generales, como norma general, un bit error rate más malo que 10 a la menos 4, o sea, un bit perdido por cada 10.000 enviados, ya se considera malo. Lo ideal en cualquier tecnología de acceso es poder garantizar una tasa de bits en error o un bit error rate del orden de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. A veces eso no se puede garantizar, pues, ¿qué le vamos a hacer? No. Pero digamos, eso es lo ideal. Ahora, si nos vamos al nivel de aplicación, entonces también se suele utilizar otro indicador que es la tasa de tramas en error o el frame error rate. ¿Por qué hacer la diferenciación entre bit error rate y frame error rate? Usualmente por los mecanismos de detección y corrección de errores que se suelen implementar tanto en el nivel físico como en el nivel de enlace en prácticamente todas las tecnologías de red. Entonces, ustedes ya vieron comunicaciones digitales, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe, sí. Nos tocó calcular esa cosa. Listo. Y les hablaron de una Profe, yo la cosa. estoy viendo. ¿Vos la estás viendo apenas? Ok. Sí. Yo también A lo- los que ya la vieron les hablaron de una cosa que se llama el interleaver y Sí, el interliving. el interleaving y el Sí, scrambling. profe, el interno. ¿Y el ¿Y qué, el profe? scrappling no? El El scrambling. scrappling no. El scrambling. Creo que sí lo alcanzó a tocar. Pero no, pero hacerlo, no. El interleaving sí lo hicimos hasta simular un interleaving de una trama. Ok. Bueno, de cierta cantidad de información para hacer el interleaving. Pero el scrambling no era el que era probabilístico. Que era, sí, pero nosotros hicimos ese método. O sea, de pronto no lo hicimos prácticamente así simulado, Ujú. Ah, sí, pero, la matemática pero sí. sí lo vimos, sí. Sí, y usualmente se combinan, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? La mayoría de los sistemas de detección y corrección de errores suelen estar diseñados para detectar un cierto número de bits en error y en algunos casos corregirlos. Pero hay un tipo de errores que afectan muchísimo los sistemas de comunicaciones que son los errores en ráfaga. O sea, cuando se pierde digamos, un paquete completo, un periodo de tiempo completo. Entonces, estas técnicas de scrambling y de interleaving se utilizan básicamente para evitar que esos errores en ráfaga
me afecten tramas completas o pedazos de una trama completa. ¿Sí? De tal manera que yo lo que hago es entremezclar los bits y hacer una mezcla aleatoria, barajar los bits, para que si se producen errores en ráfaga, cuando eso llegue a la parte de detección y corrección de errores, y de todas formas se pierdan bits, los bits que se pierden estén distribuidos en varias tramas. ¿Sí? No pertenezcan todos a una misma trama y no tenga que descartar una trama completa. Entonces, en general, digamos, los mecanismos de detección y corrección de errores me permiten que si se pierden bits, no me afectan una trama completa, me afectan un porcentaje, 1 o 2 bits de una trama, 1 o 2 bits de otra trama y así sucesivamente, pero no me afectan la trama. Entonces, eso lo que busca es que así mi tasa de bits en error sea alta, o sea, por la razón que sea, mi tasa de bits en error está por allá en 10 a la menos 3 o algo así bien, pero bien perverso, mi tasa de tramas en error no sea tan mala. Entonces, por eso se utilizan los dos indicadores. Pero el frame error rate es un indicador que se suele utilizar más en nivel de enlace. Y ese sí tiene que ser muy bajito, porque ese me está dando es tramas completas. Y pues las tramas ya depende puntualmente de qué tecnología estoy utilizando también. O sea, dependiendo de la tecnología de acceso, pues el tamaño de trama varía. Entonces, pues el porcentaje de tramas en error, digamos que está, o por lo menos su significado en términos de calidad, va a depender mucho de la tecnología de acceso. Un frame error rate de 10 a la menos 3 en un sistema satelital puede ser bueno, o puede no ser tan malo, mientras que un frame error rate de 10 a la menos 3 en un sistema HFC puede ser perverso. Pero esos son, digamos, los indicadores. A nosotros particularmente, al menos en este curso, nos va a interesar mucho más el porcentaje de pérdida de paquetes, porque es, digamos, el que va a percibir el usuario final. Pero si ustedes en algún momento les toca lidiar con los niveles más bajos de la red, con las tecnologías de acceso, entonces, pues los parámetros a revisar son el bit error rate y el frame error rate, porque esos con absoluta seguridad les van a castigar el porcentaje de pérdidas de paquetes. O sea, si el frame error rate es malo, la pérdida de paquetes va a ser alta, casi con absoluta seguridad. Bien. Permítame un segundo, yo miro una cosita que estoy refrescando la memoria. Profe, Señor. ¿en el frame error rate solamente entran las tramas que directamente descartan o también las que se modifican? Las que se descartan, las que definitivamente el nivel de enlace no es capaz de decodificar. Pensé que se me perdió una presentación. Jeje, qué bien. Levantando el otro pie hacia el cielo o hacia ustedes. Muy bien. Ya lo encontré. Bueno. Resulta que cuando hablamos de estos requerimientos de servicios de transmisión corporativos, throughput, reuso de capacidad y demás, tenemos que hablar de tráfico. ¿Sí? Si ustedes van al Moodle, van a encontrar que hay 2 presentaciones ahí en la carpeta de presentaciones. Como ya les dije, pues hay una carpeta de anteriores que yo la dejé ahí, pero pues que no, simplemente la dejé como backup. Pero va a haber 2 presentaciones que son las que vamos a revisar luego.
Y van a encontrar también, Ve, profe, que te interrumpa. Es que tengo 2 cursos en Into. Me parecen 2. ouch. ¡Ja! ¿Cuál es? No sé, hay uno que dice Taller Farrori. Taller. Es que el que sale con grupo 0 y algo, ese vendría siendo para la parte del laboratorio. Ah, pues es que normalmente como diría laboratorio. Pero es que Es, igual tiene como todos los. es que es Es una que vaina rara, pero en general los que tienen el G0 algo, o sea, el número del grupo son de laboratorio. Los que tienen el G con el numerito directo son de teórica. a mí me aparece, o sea, como me aparece a mí el curso de redes de computadores 2, G1, G de Ah, gato. ya. Listo, ya. Es que como hicimos esta transición, mejor dicho, a nosotros nos avisaron que esto íbamos a cambiar a Into la semana antes de empezar clases. Y en el caso mío me activaron los cursos el mismo día que empezamos clases. Y entonces, como se han dado cuenta, a mí me ha tocado ahí como un poquito en el camino revisar y no todo estaba bien. Bien. Entonces, les decía que en el Moodle 1 hay 2 presentaciones y en los documentos hay 2 carpetas que son las que vamos a trabajar. Una es la de MPLS, la otra es la de Ingeniería de Tráfico, pero por fuera de las carpetas hay unos cuantos artículos que vamos a trabajar un poquito. Y aquí, pues simplemente hay muchos artículos allí, no los vamos a revisar todos. Yo solamente quiero, o me gustaría que revisaran uno que tiene un número grandote y luego dice Self-Similar CCR 2019 Seminal. Bueno, no era 2019, pero bueno. Pero ese. Y el otro que es Self-Similar Traffic and Network Dynamics. ¿Cuál es la idea con esos? Este que dice Seminal es una reflexión acerca de la discusión original del artículo de Floyd y Paxons, que es un artículo que data del año 93. Si lo buscan, lo van a encontrar muy fácil. Ese artículo se publicó en esta misma revista, en Computer Communication Review, una revista de la ACM. Y aquí hay hay toda una discusión, y es uno de los temas más importantes cuando yo voy a diseñar la capacidad de una red, cuando voy a determinar qué capacidad de red necesito, es conocer cómo se comporta el tráfico. Desde hace muchos años se encontró que el tráfico en Internet en general suele tener un comportamiento que se conoce como autosimilar. El comportamiento autosimilar está asociado a algo que seguramente ustedes conocen como los fractales de Mandelbrot. Y es que básicamente el tráfico o la estadística de tráfico en una red de estas, si yo la miro en una gran escala, veo un comportamiento de una forma, pero si empiezo a reducir la escala veo que el comportamiento se repite. Es decir, yo puedo conocer el comportamiento a muy pequeña escala y simplemente yo extiendo ese comportamiento y ese comportamiento es repetitivo, como los fractales, pero se llama autosimilar, que se va como
como replicando como los copos de nieve. El gran problema de este tráfico es que simular tráfico autosimilar es bastante complejo. O sea, en general, si ustedes miran la mayoría de los simuladores de red, creo que ustedes están trabajando, ya empezaron a trabajar con el simulador, ¿cierto? ¿O todavía no? Si te No, refieres a seguimos con Wireshark. Tracer, sí. No, con... ¿Cisco Packet Tracer o qué? No, con Mininet. No han empezado a trabajar con Mininet todavía. No, Bueno, todavía no, profe. Ok, bueno. Cuando empiecen a trabajar con Mininet, y simplemente voy a hacer una muy breve introducción a este tema de tráfico, porque lo voy a dejar para despuesito. Una de las cosas que van a encontrar es que Mininet tiene los simuladores de tráfico tradicionales, o sea, tráfico tipo Erlang, Erlang B, Erlang C, tráfico exponencial, tráfico uniforme, en fin, los tipos de tráfico más tradicionales, pero muy pocos simuladores simulan tráfico autosimilar. Si ustedes buscan un poquito en la internet, van a encontrar simuladores de tráfico autosimilar. E idealmente se dice que el tráfico en internet es autosimilar. Sin embargo, cuando empezamos a segmentar ese tráfico de acuerdo a las características de calidad que hablábamos la vez pasada, al menos las 5 principales que les mencioné, que son tráfico de tiempo real, tráfico interactivo, tráfico background, ya me olvidó el otro. Decía teletransporte, algo así. No, el de... YouTube es... Bueno, Netflix, YouTube. Bueno, se me fue la palabra. Si yo empiezo a separar el tráfico de acuerdo a esas características, entonces una de las cosas que me voy a encontrar es que en cada uno de esos tipos de tráfico el comportamiento es distinto. Entonces, ahí viene el tema de yo cómo lo manejo. Lo manejo todo como agregado, entonces es autosimilar, o segmento cada uno de los tipos de servicio y hago el análisis para cada tipo de servicio y al final sumo. Entonces, ahí hay toda una discusión y ahí van a encontrar ustedes que no hay como ninguna definición clara todavía y eso va a ser parte de la discusión. Y entonces eso va a ser con respecto a lo que vamos a hablar relacionado con tráfico, con ingeniería de tráfico, donde muchas de las cosas que vamos a hablar tienen que ver con ese tráfico autosimilar, pero luego van a encontrar otro artículo bastante interesante que se llama Teletraffic Engineering in a Broadband Era. Es un artículo viejo. Es un ladrillo completo. La idea no es que se lo lean. Simple y llanamente que le peguen una ojeada, sobre todo para ver cómo se modelan los diferentes tipos de tráfico. ¿Sí? Y todas las discusiones que hay acerca de los tipos de tráfico para que vean un poco que el tema no es un tema simple y al final lo tenemos que resolver con simulaciones. O sea, la forma como resolvemos nosotros el tema de la ingeniería de tráfico es simulando en la red, utilizando simuladores como Mininet o como OpNet, que es un simulador comercial muy costoso, pero que me permite simular una red completa y mirar cómo se comporta. Está el simulador de Cisco también, que funciona decentemente, pero pues con muchas limitaciones. Y al final, lo que yo trato es de poner distintas fuentes de tráfico
y mirar cómo se me comporta ese tráfico en la red. ¿Y qué pasa si aumento o reduzco el ancho de banda? ¿Qué pasa si aumento los retardos? ¿Qué pasa si reduzco el tamaño de los buffers de los enrutadores? ¿Qué pasa si? Pues básicamente eso es como la forma de hacer ingeniería de tráfico. Nosotros, pues desafortunadamente no tenemos cómo llegar a ese nivel de detalle. Probablemente con Mininet intentemos hacer una simulación muy básica, esa es como la idea. Pero la idea es que vayamos discutiendo eso. Esa es como una parte. La otra parte es enrutamiento. Resulta que ustedes han trabajado con IP, IP4, IP6, etc. Acabamos de ver el número de saltos que implica hacer un trace route hacia ICSI simplemente. Pero resulta que desde hace muchos años uno de los grandes problemas de manejar enrutamiento, sobre todo si se utilizan enrutamiento variable con protocolos tipo RIP u OSPF, es lo que le toma al enrutador procesar los encabezados de IP para definir hacia dónde van hacia dónde enviar los paquetes. Si vamos a IP6, pues la cosa se vuelve más complicada porque estamos hablando de direcciones de 128 bits, por lo tanto, pues es mucho más complejo el procesamiento. Y eso desde hace muchos años empezó a generar problemas en las grandes redes porque los enrutadores sencillamente tenían que volverse unos monstruos gigantescos con una capacidad de procesamiento monstruosa, una cantidad de memoria monstruosa. Y en algún momento, pues, alguien dijo, no, espérele, a ver, es que esto no, si Internet sigue creciendo de la forma como está creciendo, esto va a ser inmanejable. De ahí que se decidió que por lo menos, y esa es una de las razones por las cuales se suele usar enrutamiento fijo todavía en muchas partes, es porque hasta cierto punto se maneja en IP y luego se entrega a otro tipo de enrutamiento que se llama MPLS. MPLS es algo que se conoce como Multiprotocol Label Switching y como su nombre lo indica, es un sistema que fue diseñado pensando no solamente en IP, por razones históricas, sino en un procesamiento muy ágil de las rutas. Entonces en MPLS se utilizan unos tags, unos labels que básicamente lo que hace es que se le adiciona a un paquete IP de tal manera que lo que es el switch MPLS es procesar el tag, enrutar, igual se utilizan los mismos protocolos de enrutamiento que ustedes conocen, RIP, OSPF, etcétera, etcétera. En este caso el protocolo se conoce como el Label Distribution Protocol, pero es básicamente un OSPF. Y con MPLS se hace un procesamiento muy ágil de los tags. Y en las grandes redes de los operadores, incluso hoy se sigue utilizando MPLS. Ahora, ¿por qué lo del multiprotocol? En la época que se desarrolló el MPLS, y si quieren leer la historia completa, en la carpeta de MPLS está la revista de donde saqué prácticamente casi toda la presentación que está en la carpeta de presentaciones, que es el Internet Protocol Journal. Ahí van a ver que en el momento en que se desarrolló MPLS, TCP/IP no era el único protocolo que se utilizaba. Hubo un momento en la historia de la Internet donde las redes no utilizaban solamente TCP/IP. Había otras tecnologías, había Frame Relay, había ATM, había X25, había, en fin, un sancocho que ni les cuento. Entonces, una de las formas de solucionar ese sancocho fue con MPLS, para no tener que hacer conversiones, encapsular IP dentro de ATM o ATM dentro de IP, o en fin, todas las posibles combinaciones que había que usar en ese momento. Pero hoy en día MPLS sigue siendo como el mecanismo de enrutamiento más utilizado, sobre todo en los grandes backbones. Esto yo creo que tiene que evolucionar. Ya sí es una opinión personal, porque MPLS, pues, creo yo que cumplió su función.
y debería haber una forma de enrutar mucho más eficiente sobre IP. Pero eso es parte de la discusión precisamente con esta del New IP que veíamos la clase pasada. Entonces, para resumir y cerrar la clase de hoy, lo que vamos a empezar a ver la semana entrante, vamos a empezar primero con MPLS y luego vamos a empezar a hablar de ingeniería de tráfico. Simplemente les dejo allí las cosas de ingeniería de tráfico para que las vayan revisando. Voy a buscar una recomendación en su IT que tenía embolatadas, sobre todo para el tema de los mecanismos de calidad de servicio, de los tipos de servicio, para que volvamos a revisarlo cuando retomemos el tema de ingeniería de tráfico. Y entonces la semana entrante vamos a trabajar con MPLS, que es... ya les comparto la pantalla nuevamente. Es hablar un poquito de todos estos temas. Esta es una arquitectura general de una red MPLS. Es una de las razones por las cuales yo hace un rato hablaba de un enrutador de borde. El concepto de enrutadores de borde y enrutadores de núcleo, switches de borde y switches de núcleo, viene de MPLS. Fue donde por primera vez se habló de este concepto. MPLS fue desarrollado por allá en 2000, 2001, si no me falla la memoria. Ahí lo van a ver en el artículo de Stallings. No puse la fecha. Y la arquitectura general es más o menos esta. Aquí tenemos un enrutador normal. Esto es un sistema de acceso como el que pueden tener cualquiera de ustedes en sus casas, un HFC o un TSL o una red local de una empresa que llega a un enrutador, hay un firewall y básicamente de ahí se conecta a lo que se conoce como un switch de borde. El término oficial en MPLS es un Label Edge Router, realmente más que un router es un switch. Y luego viene lo que se denominan los switches de núcleo, de tal manera que el enrutamiento se maneja también distribuido en al menos 2 niveles. De ahí que lo que ustedes vieron en la red de ICESI el semestre pasado, tenemos esa jerarquización. Tenemos switches de borde y switches de núcleo, que es una herencia de esto que se maneja, que se empezó a manejar con MPLS y que luego, en la medida que los switches Ethernet fueron evolucionando, pues también se manejó esa jerarquización en las redes Ethernet, que es otra de las formas o es otra de las posibilidades de reemplazar MPLS, es que todo esto sean switches Ethernet, solo que de mucha mayor capacidad. Entonces, vamos a trabajar ya la clase que viene con esta presentación. Les recomiendo, si tienen un rato, échenle una miradita al artículo de Stallings, que está allí en la carpeta del Moodle. Es el primero que les aparece, IPJ04-3. Está la RFC 3031, que es la original que describe MPLS, pero la verdad este artículo de Stallings resume bastante bien MPLS hasta ese momento. Luego fíjense que aquí en la carpeta hay una serie de RFCs que hacen referencia a la actualización de MPLS para IPv6 y otras cosas. O sea, MPLS ha seguido evolucionando. Pero lo fundamental es tal cual como se maneja en esa época. Y una de las grandes ventajas de MPLS es que precisamente permite hacer lo que se conoce como ingeniería de tráfico, que es de lo que vamos a ir hablando. Entonces vamos a ir como de pronto mezclando un poquito. Traten de esculcar un poquito cómo simular tráfico, cómo simular distintos tipos de tráfico. Y yo mientras tanto busco la bendita recomendación ITU que se me embolató para que hablemos ya de los tipos de tráfico de acuerdo a cómo los tiene ya clasificados la ITU. Que la clasificación que yo les di es una clasificación que viene más del 3GPP, de las redes móviles,
La clasificación de la ITU es prácticamente igual, pero digamos que es entre comillas más oficial. Entonces traten de mirar un poquito eso, junto con lo que les había dicho la vez pasada. Mirar como cuánto ancho de banda ocupa cada tipo de servicio. Entonces ahí vamos trabajando las cosas. ¿Listo? Por ahora esas son como las tareitas. Vale, profe. Listo, profe. Listo, nos vemos el jueves entonces para que empecemos a hablar de MPLS. Vale, profe. Bueno, Chao. Profe, que ¿en dónde tengamos está resto subiendo de las día. clases? Chao, chao. Gracias, profe. Profe, ¿en dónde está subiendo las clases? ¿Y Gracias, la clase profe. anterior se grabó? Sí se grabó y como se me reinició el computador, no la he subido al YouTube. Yo tengo un canal de YouTube con el curso. ¿Nos puedes dar esa info lo antes posible, profe, para poder? Debe estar copiada en el Teams. El enlace al canal de YouTube. Pero igual se los pongo ahorita en un ratico otra vez, ¿vale? Eso, profe. Bueno, chao, chao.